El mensaje de hoy trata sobre el juicio final. Está por venir el día cuando Dios va a poner el punto final en la última frase, en el último párrafo, en la última página, en el último capítulo, en el último volumen de la historia. El tiempo tal y como lo conocemos pasará, y los muertos resucitarán en fila para ser juzgados. La Biblia lo llama el juicio final. Es la corte de la eternidad. Permítame hacerle una pregunta, amigo, amiga. ¿Están ustedes listos? Está por venir un juicio. Está por venir el día cuando todo lo que los hombres han soñado, han tramado y han vendido sus almas para alcanzar, se volverá herrumbre, polvo, moho y corrupción. El tiempo tal y como lo conocemos llegará a su conclusión. El milenio se habrá acabado y los muertos resucitarán para ser juzgados uno por uno, para estar en pie ante el Señor Jesucristo y comparecer ante el juicio final. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Comenzamos a leer en el versículo 11. Esta es la visión que Dios dio al apóstol Juan, visión acerca del juicio. Y esto es lo que él vio al mirar el futuro, dice así la Escritura. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y vi los libros abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amigos, esta es la palabra de Dios, totalmente verdadera, totalmente inspirada, y es el mensaje de Dios para esta generación. El mensaje es este: hay un juicio en camino. Uno de estos días usted va a estar de pie ante Dios omnipotente, y usted va a ser juzgado, porque hay un juicio venidero. Por lo tanto, 4 cosas deseo poner ante usted acerca de este juicio. Primeramente, al abrir la Biblia, quiero que veamos lo que llamaré la escena descrita. En el versículo 11, Juan describe, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¡Qué escena! Estamos hablando de un juicio. Note la sala del tribunal. Hay una tarima, hay un banco, un trono, y es grande y es blanco. La grandeza habla del poder de éste. La blancura habla de la pureza de éste. La palabra trono habla del propósito de éste, porque hay un soberano que está sentado en el gran trono blanco. Y espero que usted nunca tenga que comparecer allí. Jesucristo será el juez. No su opinión de usted mismo, ni de algún amigo, ni de su mamá, ni de su papá. ¿Quién es este juez? El mismo Señor Jesucristo. A Jesús se le describe en la Biblia como un cordero, pero también como un león. Jesús, en la Biblia, es juez y salvador. Usted va a enfrentarlo o como un cordero o como un león. Va a enfrentarlo o como juez o como salvador. Pero se lo prometo, estará ante Jesucristo. Usted tiene una cita con Jesucristo. Él es la persona inevitable, ineludible en su vida, le guste o no lo guste. Usted pudo haberlo maldecido, se pudo haber burlado de él, pudo haberlo ignorado, debatido, pero un día, se lo prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que usted va a encontrarse cara a cara con Jesucristo. Bien, ya vimos la descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Esto está casi al final del libro, pero permítame mostrarle cómo se le describe en los primeros capítulos del libro, al que se sienta sobre el trono. Y entonces usted va a entender por qué Él es tan imponente, tan aterrador, que incluso los cielos y la tierra huyen de su presencia. Apocalipsis capítulo 1, empezando por favor en el versículo 13, el apóstol Juan tiene una visión. Él ve a Cristo exaltado, y esto es lo que él escribió. Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese mi amigo es el que se sienta sobre el trono. Él viste las túnicas reales de un rey y de un juez. Su pelo, blanco como la lana, habla de su pureza absoluta. Sus ojos como llamas de fuego significan no sólo lo que él ve, sino lo que él ve a través de usted. Él conoce todo acerca de usted. La Biblia dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él no puede ser engañado, ni desacreditado, ni se puede discutir con él. Sus pies son como bronce fino. Bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. Él va a juzgar implacablemente. Él es imparable. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Cuando habla es como si uno escuchara el rugir de 100 cataratas. Todo en lo que el hombre ha dependido desaparecerá. Nos perturbamos si la tierra tiembla o hay un terremoto. Decimos, es un sentimiento raro. Estoy acostumbrado a que la tierra esté sólida. Amigo, no habrá nada sólido. La tierra, los cielos huirán. Adán huyó para esconderse de Dios entre los árboles del huerto. No habrá ningún huerto donde esconderse. Esto es lo primero que quiero que vea, y grábeselo en su corazón, amigo, porque esto no es ficción. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo segundo que quiero que usted vea, no solo deseo que vea la escena descrita, sino también la entrega de la citación, porque Dios va a mandar una citación para reunir a aquellos que serán juzgados. Miren los versículos 12 y 13. El apóstol Juan dijo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora, adelantémonos al versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Subraye eso, por favor. Cuando Dios mande sus citaciones, Él no tiene que conseguir una extradición de la muerte ni el infierno. Cuando Él dice, vengan, entonces todos tienen que venir. Y note los que van a ser convocados a este juicio. Note a los citados. Él dijo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No sé cuán insignificante usted piensa que es, o cuán poderoso se imagina que sea, sin Jesucristo. Se lo garantizo con la palabra de Dios, que uno de estos días, sea usted un individuo grande o un individuo pequeño, afluente o mendigo, famoso o desconocido, usted va a estar de pie ante Dios. Y usted dirá, bueno, ¿es justo que Dios permita que alguien que nunca oyó el Evangelio muera y vaya al infierno? ¿Son ellos salvos, pastor, si nunca oyeron? Pienso que una pregunta más grande ¿es usted salvo si usted no quiere compartirles? No, la Biblia enseña que sin Jesucristo van a ser juzgados, pero no serán juzgados de la misma manera que usted va a ser juzgado. Escuche por favor, Lucas capítulo 12, versículo 47 nos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted ha escuchado que Jesús salva. Usted oirá a alguien con las lágrimas en sus ojos rogarle, implorarle que usted venga a los pies de Jesús.
Amigos, y aquellos que nunca escucharon van a comparecer y ser juzgados. ¿Qué le va a pasar a usted? ¿Qué le va a pasar a usted? A usted que conocía la voluntad de su amo y no la hizo. Note cuándo da la citación y los lugares de los que serán llamados. Él continúa. Y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos. La muerte tiene el cuerpo. Cuando su cuerpo muere, la muerte viene por su cuerpo y lo lleva a la tumba para que se desintegre. Pero hay una parte de usted que no va a la tumba. Va a un lugar llamado el infierno. Es una traducción de la palabra griega Hades. Es el lugar de los muertos antes del juicio final. Ellos van a esperar allí el juicio. Usted dirá, pastor, espere un minuto, por favor. ¿Por qué, si ya están en el infierno, por qué los sacan del infierno para juzgarlos? Ese no es el lago de fuego, es el Hades. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y se preguntará, ¿pero cuál es la diferencia? Bueno, suponga que alguien comete un crimen y es acusado por el gran jurado. Él es tan peligroso que el juez no permite fianza. Así que lo meten a la cárcel del condado hasta que sea juzgado. Luego se le saca de esa cárcel, se le juzga y se le manda a la penitenciaría. El lago de fuego es la penitenciaría eterna. Pero por ahora la muerte tiene el cuerpo y el infierno tiene el alma. Ahí es donde van las personas que han muerto sin Cristo. Su cuerpo está en la tumba, su alma detenida en el infierno, esperando el juicio final. Ahora pasemos a la tercera cosa. Los secretos expuestos. Por favor, mire Apocalipsis capítulo 20, versículos 13, de nuevo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios está manteniendo los libros. Dios está registrando lo secreto que nadie más sabe. Permítame mencionar algunos versículos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Verá, existen cosas confidenciales, cosas que nadie sabe, cosas que su madre y su padre no saben, cosas que su esposo o esposa no saben, cosas que sus hijos no saben, cosas quizás que usted mismo ha olvidado, tratando de sacar de su conciencia, pensando que quizás el estatuto de limitaciones los borrará todos. Y hemos vivido lo suficiente como para endurecernos hacia esas cosas particulares, pero Dios mantiene los libros al día. Yo tenía un amigo a quien estaban criticando y le pregunté, ¿cómo te sientes al ser criticado? Él dijo, solo doy gracias a Dios que no saben más. Solo doy gracias a Dios que no saben más, pero Dios lo conoce todo. Secretos que se han reprimido, secretos que se han registrado, Dios los conoce todos. Bien, prosigamos con la última cosa, y esta es la sentencia determinada. La sentencia determinada, porque existe una sentencia. La sentencia va a ser determinada. Note lo que él dice aquí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 13. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Varias cosas que quiero decir acerca de esta sentencia. Primero, quiero que vea la certeza de la sentencia. Ellos fueron juzgados. Usted no va a poder sobornar a este juez. Ningún abogado mañoso, ninguna persona astuta podrá sacarlo de este lío. Dios jura por sí mismo que usted será juzgado. Permítame darle una de las escrituras más aterradoras en la Biblia. Romanos 14, versículos 11 y 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí mismo.
Dios jura por sí mismo que usted va a ser juzgado, pero no solo piense en la certeza de esto, sino en la severidad de la sentencia. La Biblia dice que ellos van a ser juzgados según sus obras. Ahora usted no se salva por obras, se salva por medio de la gracia, pero es juzgado por sus obras. Usted será juzgado por sus obras. Eso significa que no habrá misericordia. Amigos, ¿me están escuchando? No piensen erróneamente que cuando mueran estarán ante Dios y apelarán a la misericordia de la corte, porque no habrá misericordia. Mas, si quiere misericordia, usted puede obtenerla. Si quiere perdón, usted puede obtenerlo. Si quiere gracia, se le ofrece libremente, pero debe obtenerla en este día y en este tiempo. Cuando usted oye la predicación del Evangelio y rechaza el Evangelio, no tenga el descaro o la osadía de comparecer ante Dios en el juicio y suplicarle: Dios, ten misericordia de mí. Permítame darle otra cita. Hebreos 10, versículos 28 al 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que él está diciendo es esto: si aquellos que desprecian la ley mosaica del Antiguo Testamento serán juzgados sin misericordia, ¿de cuánto mayor castigo, más severo castigo será digno aquel que ha hecho esto? El que ha ridiculizado a Jesús, ha pisoteado bajo sus pies la preciosa sangre de Jesucristo, que ha despreciado al Espíritu de gracia. ¿Me escucha? Le estoy predicando acerca del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios está hablándole a su corazón, y usted, después de este mensaje, estará o bajo la sangre de Cristo, recibiendo el perdón de sus pecados, o sobre la sangre de Cristo, pisoteando la sangre de Jesús bajo sus pies. Y cuando usted hace eso, si usted dice: yo no quiero a Dios, no quiero a Cristo, no quiero ser salvo, no quiero el Espíritu Santo, usted desprecia al Espíritu de gracia y no llegará al juicio, y ahí sí suplicará por misericordia, y no le servirá de nada. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Allí no habla nada de misericordia. Usted va a ser juzgado según sus obras. Todo juicio tiene 3 partes. Primero se presenta la evidencia. Los libros se abren. ¿Y cuál es la evidencia? Sus obras. Toda mentira, toda maldición, todo robo, toda cana que le sacó a su padre, toda arruga que puso en la frente de su padre, toda infidelidad. Luego sus pensamientos. Dios anotó la lujuria como adulterio, Dios anotó el odio como asesinato, y después su influencia. No solo lo que usted hizo, sino aquellos que influenció y guió a hacer el mal. Y posteriormente su falla en no hacer lo bueno. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La gran luz que usted tenía y la rechazó. Todas esas serán las evidencias que se presentarán en su contra. Una montaña sucia, apestosa de pecados. Pecados que ha olvidado, pecados que están allí. La evidencia se presentará contra usted y luego usted tiene la oportunidad de presentar su defensa. Ahora piénselo. Usted presenta su defensa. ¿Cuál será su defensa? Ahora mismo suponga que la hora del juicio final ha llegado y usted comparece ante el Señor. ¿Cuál será su defensa? Es decir, allí está usted ante Jesucristo. Usted lo ha ignorado, lo ha maldecido, lo ha abandonado, le ha dado la espalda a Él. ¿Qué le dirá? Oh, sé lo que usted probablemente le dirá. Espera un minuto, Señor, espera un minuto. Yo no sabía a cuál iglesia unirme. Había tantas iglesias. La iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia de Dios, la pentecostal, la iglesia de Cristo, la episcopal, las independientes. Así que yo no sabía a cuál iglesia asistir, de cuál hacerme miembro. Y Cristo le dirá:
Yo no te dije que creyeras en la iglesia. Yo te dije, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, ¿me está escuchando? Los fuegos del juicio de Dios cayeron sobre Jesús en el Calvario, y ahí es donde es mejor que usted esté firme de pie, porque el fuego no puede pasar por donde el fuego ya pasó. Él es quien murió por usted. Él le ama, Él invita y quiere que usted se entregue a Él hoy. ¿Por qué no hace conmigo esta sencilla oración? Amado Dios, quiero hacer las paces contigo fuera de corte. Vengo a donde el fuego ya pasó, vengo a Jesús, vengo a la cruz. Entrego mi corazón por medio de la fe en Jesucristo. Señor, confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que pagaste mi deuda de pecado con tu sangre en la cruz, que resucitaste. Y ahora mismo, como un niño, te recibo por la fe. Entra en mi corazón. Perdóname, sálvame. Jesús, gracias por salvarme. En tu precioso nombre oro. Amén.